¿Qué hay detrás de la empresa que protagonizó este trágico episodio en la Ciudad de México que ha dejado muertos y heridos? Propietaria de esta pipa de gas, comienzan ya las primeras indagaciones, se habla de exceso de velocidad, pero ¿quién es esta empresa? ¿De quién es esta empresa? ¿Cómo ha operado a través de todos estos años? ¿Quién les dio el permiso? ¿Se le puede revocar la concesión? Vamos a platicar de todo esto, si ustedes me lo permiten. Pulgares arriba, déjenme su comentario, su punto de vista, compartan este video y vamos a comenzar primero la información y después, por supuesto, la opinión esta noche. A ver, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Berta María Alcalde Luján, reveló que es probable que la pipa siniestrada en el Puente de la Concordia viajara a exceso de velocidad previo a la explosión en Iztapalapa, la cual dejó al menos 8 muertos. En conferencia de prensa, la funcionaria señaló que se tienen dos líneas de investigación y se cuenta con el apoyo de peritos en materia de criminalística, química, incendios y explosiones para determinar las causas precisamente de este accidente. La fiscal detalló además que será solo tras la finalización de los peritajes cuando se determinen de forma oficial las causas de este episodio. Las autoridades capitalinas adelantaron que se plantearán un nuevo protocolo de circulación de vehículos de carga, especialmente de aquellos que transportan hidrocarburos o algún material peligroso. Y respecto a los cuestionamientos sobre las razones por las que una pipa con material peligroso circulaba por el puente de la Concordia y Calzada Zaragoza, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, explicó que está permitido. En este caso es una vía primaria por donde se conducía y se habilitaba su circulación en esa vía, dado que no había una vía alterna para la incorporación. También detalló que la unidad provenía de la carretera Texcoco-Lechería y se dirigía hacia Puebla, por lo que su trayecto contemplaba como alternativa la circulación por una vía primaria. Es lo que señala el funcionario, quien agrega el tema propiamente de la velocidad tiene que verse de acuerdo al límite establecido en la vía, pero también hay normas técnicas existentes de acuerdo a las dimensiones y peso del vehículo. Es lo que se ha dado a conocer en este marco, con esta tragedia que ha dejado historias muy duras, muy, pero muy duras. También señala, en fin, muchas historias alrededor precisamente de esta tragedia. Pero me gustaría profundizar en este punto que les mencionamos. A ver, yo no justifico, por supuesto, al chofer, ¿no? Si va a exceso de velocidad, y lo dijimos en la mañana, si hay exceso de velocidad, por supuesto que tiene que haber una responsabilidad por parte del conductor, pero no es la única ni el único. Hay que ver qué hay detrás de esa decisión de trasladar un material tan peligroso y tanto material, porque estamos hablando de miles de litros. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de una muy buena cantidad de litros de combustible sumamente peligroso, sumamente explosivo. ¿Por qué tomó la decisión de ir supuestamente en exceso de velocidad? Y aquí me parece que tenemos que indagar la responsabilidad también de la empresa y de todas sus estructuras al momento de tratar con sus trabajadores. E insisto, no estoy justificando a nadie. Simplemente quiero que la responsabilidad recaiga en quien realmente la tiene y con base en las tomas de decisiones que se plantean. El mercado del gas LP en México es estratégico y ha sido históricamente un terreno de fuertes intereses privados, una concentración regional y vacíos regulatorios que facilitan desde prácticas anticompetitivas hasta trasiegos ilegales, riesgos de seguridad pública. Grupo Tomsa es uno de los grandes actores, propiedad de la familia Zaragoza, con presencia nacional y centroamericana, y en años recientes ha estado ya en el centro de sanciones. ¿Sabe por qué? Por manipulación de precios, ya de entrada. Hay reportes recientes que señalan que sus pipas han sido vinculadas por autoridades a trasiego ilegal, además de incidencias graves, explosiones, que ponen en evidencia fallas en seguridad operativa y supervisión estatal. Es decir, el propietario de esta pipa es un grupo muy poderoso, de una familia muy poderosa y que regularmente incumple las reglas y que se comporta de una manera irregular, antiética, irresponsable, por decirlo menos. Pero vayamos por el principio. ¿Qué es Grupo Tomsa? ¿Quiénes son los Zaragoza? Grupo Tomsa
Tomsa Group International y Tomsa Group, se presenta como un conglomerado familiar fundado en la década de los 60, esto en Chihuahua, que se expande hasta convertirse en uno de los mayores distribuidores, envasadores, transportistas, importadores de gas LP en México y en varios países de Centroamérica, por cierto, en Costa Rica, uno de ellos. En su sitio oficial se identifican como grupo familiar, así, lo ponen grupo familiar, con una amplia red de filiales y operaciones integradas verticalmente. Ese sería el primer punto que las autoridades tendrían que indagar. ¿Cómo han creado esta red de filiales que afectan precisamente la competitividad en este sector? Hay varios medios mexicanos, entre ellos el CEO, que acabamos de checar, Proceso también han dado cuenta, de que Tomás Zaragoza y Tomás Zaragoza Fuentes son los fundadores, los empresarios detrás, más bien dicho, son los empresarios detrás del grupo. Además, se reporta que Tomsa agrupa marcas y filiales como Silsa, Zetagas, Bajagas, entre otras, que operan en distintas regiones y segmentos del mercado del gas LP. Y en informes recientes sobre esta explosión de la pipa en Iztapalapa, bueno, han comenzado ya, por supuesto, a profundizarse las redes alrededor de esta estructura empresarial. ¿Cuáles son las sanciones o las irregularidades de entrada que se comienzan a denunciar y que se denunciaron desde hace años también de esta empresa? De entrada, por manipulación de mercado. En 2022, la Comisión Federal de Competencia Económica aplicó una multa a un conjunto de empresas y personas por manipulación de precios en el mercado de gas LP. En la lista de sancionados apareció este grupo, Grupo Tomsa, junto a otras distribuidoras, lo que confirma prácticas de colusión de control de mercado en el pasado reciente. Y esto indica problemas estructurales en realidad en competencia que obviamente lo dañan a usted, me dañan a mí, dañan totalmente al consumidor. Otro de los puntos claves, los vínculos con el trasiego ilegal. Ojo con este punto, ¿eh? Ya algunos medios de comunicación se han animado a dar datos, señas y demás, en donde comunicados recientes, filtraciones, informes de la Marina, de la Guardia Nacional, de Pemex, en fin, han vinculado pipas asociadas a esta empresa con actividades de trasiego y de comercialización ilegal de gas y hidrocarburo en ciertas rutas. ¿Qué le parece? Hasta en eso estarían metidos. En algunos operativos se han detenido a personal, incluyendo personal de Fuerzas Armadas según reportes, y se ha hablado de redes que facilitan el robo, el trasiego a gran escala. No hablo del huachicol tradicional, no. Hablo del huachicol perverso y de cuello blanco, en donde, como les decíamos en estos días, participan este tipo de empresas. Hablo de el robo de combustible, hablo de la comercialización ilegal del mismo, hablo del trasiego ilegal del mismo a gran escala. Ajá. Es decir, son vinculaciones que atraviesan lo empresarial y llegan a lo criminal y que tendrán que descartarse o investigarse a fondo. La explosión de esta pipa que transportaba decenas de miles de litros de gas LP ha revivido precisamente los cuestionamientos sobre el origen de las cargas, la legalidad de ciertas rutas, la titularidad de las unidades, y los reportes muestran que la pipa protagonista de este siniestro pues está ligada a estas filiales de Tomsa, lo que lleva a respuestas oficiales y a una revisión de permisos y registros del transporte. Cuando hablamos, por ejemplo, de las regulaciones en el sector del gas LP, hay que ser muy claros. El marco regulatorio para el gas LP en México está fragmentado. Hay normas oficiales, efectivamente, sobre el tema. La Comisión Reguladora de Energía incluso tenía un micrositio y atribuciones sobre actividades permisionarias de gas LP. Y en teoría existe un andamiaje técnico y sancionador. En la práctica hay problemas de cumplimiento, supervisión y coordinación institucional. Así de claro. No es tanto, en pocas palabras, no es tanto que falten normas técnicas, porque insisto, existen las NOMS, las normas oficiales importantes, sino más bien hablamos de la aplicación, ¿no le parece? La aplicación y fiscalización que son insuficientes frente a un mercado concentrado y con redes ilegales. Las normas técnicas sí pueden ser, pues, robustas, ¿no? Muy robustas en el papel, pero sin inspecciones frecuentes, sin sanciones efectivas, sin una trazabilidad real del combustible, pues quedan limitadas. Además,
La coexistencia de actores formales e informales y la sofisticación del llamado huachicol fiscal, pues obviamente exige modernizar controles aduaneros, de trazabilidad, auditoría de flujos físicos y contables. Ahora, los accidentes de pipas de gas LP suelen obedecer a una combinación de factores. Sobrecarga, es decir, volúmenes superiores a lo permitido, fallas técnicas, fallas mecánicas, exceso de velocidad, sin duda alguna, malas condiciones de la vía, inadecuada sujeción de válvulas, ojo con este punto también, falta de mantenimiento y prácticas inseguras en el llenado o trasiego. Eso es por lo general lo que provoca los accidentes de las pipas de gas LP. En este caso en concreto, cada vez se confirmaría más, vamos a esperar el final de investigación, pero por lo dicho por la propia Fiscalía, que es un asunto de exceso de velocidad. Hay que ver las condiciones de la unidad. Hay que ver si tenía o no tenía el mantenimiento adecuado. Así de claro. Ujú. El siniestro reciente expone además otra falla, y esto en la gestión urbana. Las rutas de paso de las unidades peligrosas por las zonas densamente pobladas. Ya escuchábamos al titular de policía decir, pues sí, es que sí está permitido porque venía de ciertas zonas y esta era la única vía que podía alcanzar, ¿no? El punto aquí es que esto puede originar lo que vimos, ¿no? Y vuelvo a otro punto, si va corriendo, si va tan rápido, voy a pensar mal, me pongo el casco de aluminio, ajá, porque también me plantea muchas dudas sobre la cadena de custodia, la carga. ¿A qué me refiero? ¿La pipa transportaba producto legalmente adquirido y con permisos? Es una pregunta. ¿Transportaba producto legalmente adquirido con permisos, sí o no? La empresa va a decir algo, pero sería bueno averiguarlo, ¿no? ¿Qué proveedor abasteció a esa unidad? Por ejemplo, si ya se sabe, con documentos que lo prueben. Se está investigando y aquí lo importante, lo fundamental es dejar de exponer a centros urbanos a tráficos de este tipo, porque tienen demasiados intereses alrededor que los convierten, como vimos, en una bomba de tiempo. Vamos ahora al caso concreto de los choferes. La operación segura de pipas de gas LP, me imagino que requiere una capacitación certificada, ¿no? Manejo de materiales peligrosos, protocolos de emergencia, frenado, estabilización, manipulación de válvulas. Es decir, yo no me puedo aventar a manejar una pipa. Se necesita mantenimiento preventivo, se necesita supervisión de jornadas laborales para evitar fatiga. Todo eso se requiere para una operación segura de las pipas de gas LP. Sin embargo, en el terreno ocurre todo lo contrario. Los choferes no tienen la capacitación suficiente, no tienen el entrenamiento formal. Se carece de ambos. Y se lo digo porque en las últimas horas anduvimos preguntando a choferes y algunos se animaron a hablar y nos dijeron con base en anonimato, no, no tenemos la capacidad suficiente, no tenemos el entrenamiento como tal. Jornadas extensas, hay presión por entregar rápido la carga, ¿no? Incluso incentivos que fomentan el exceso de velocidad. Deja usted ya el lado ilegal, el lado legal de la empresa como tal. Ahora, se da otro fenómeno. No sé si sea también en este caso que habrá que ver. Que parece ser que no, porque esta empresa tiene sus propias filiales al respecto, pero contratación a través de subcontratos o empresas de logística que reducen costos a costa de seguridad. Es decir, yo contrato a tu empresa para que me lo maneje y yo me quito de problemas, pero no checo quién estoy contratando ni los protocolos de seguridad de esas empresas. Agréguele los sueldos bajos, las condiciones laborales precarias que dificultan retener a personal capacitado, porque los sueldos de los choferes son bastante bajos y los que ya están mejor capacitados, de más experiencia, sean otros lados o simplemente se dedican a otras cosas. Todo esto, por supuesto, son factores, factores que aumentan la probabilidad de incidentes y son un síntoma de un sector con altos márgenes, pero con incentivos perversos en la operación diaria. En empresas grandotas y en redes de distribución concentradas, lo que tendría que exigirse, si ustedes me lo permiten, no es solo la capacitación certificada periódica, sino auditorías laborales, registros de cumplimiento. En el caso de Tomsa, los reportes sobre accidentes previos y la escala de la operación sugieren que la supervisión
tiene que ser revisada, porque la supervisión de esta empresa es totalmente falaz. Ya en la mañana les daba cuenta de la cantidad de accidentes que denunció Milenio que tiene esta empresa. Ahora, la subcontratación a empresas de logística y operadores independientes diluye obviamente responsabilidades. ¿Por qué? Porque cuando las unidades son operadas por terceros, la responsabilidad legal y la rendición de cuentas pues se vuelven borrosas, ¿no? Mantenimiento, formación, cumplimiento, todo esto puede recortarse para reducir costos. Además, bonos por entregas, penurias económicas del conductor, todo esto presiona para tomar atajos en seguridad y proteger al trabajador. No es solo una cuestión laboral, sino también de seguridad pública. E insisto, no estoy justificando al chofer. El chofer tendrá que declarar si está en condiciones y tendrá que investigarse, pero creo que tiene que investigarse por qué iba, si es que se comprueba, a exceso de velocidad. Si fue decisión personal, por qué fue una decisión personal, si fue una presión empresarial, por qué. Insisto, hay muchas cosas. Según la propia compañía y reportes de prensa, TOMSA agrupa múltiples filiales y marcas. Se lo decía ayer en la noche, Silsa, Zetagas, Bajagas, entre otras, y tiene alcance en más de una decena de estados en México y algunos países centroamericanos. Asegura millones, millones de litros que están distribuidos diariamente y un número elevado de empleados. Esto obviamente le da escala, le da control de mercado en varios lugares, en varias plazas, lo que explica por qué acciones regulatorias y operativos federales tienen tanto impacto cuando se dirigen a estas redes. Ahora, el tema político no lo podemos dejar de lado cuando hablamos de familias tan poderosas, de familias que tienen tanto dinero, déjenme enderezarme, que tienen tanto dinero. En mercados regulados y concentrados, como es el caso del gas LP, es usual que grandes empresas o empresas grandotas mantengan relación con autoridades locales e incluso nacionales, lobbies, patrocinios, acuerdos comerciales, ¿no? Y hasta con medios de comunicación a quienes patrocinan. Históricamente se ha vinculado a actores del sector con acercamientos políticos y facilitación de permisos. En el caso de Tomsa han circulado reportes sobre influencia, sobre relación con actores políticos regionales, particularmente lo que es en la zona de Chihuahua, por ejemplo, y por supuesto el norte de la República Mexicana. Es ahí en donde tendría una presencia particular en sus relaciones con las autoridades. Hay un punto también aquí que es muy claro. Este, ¿quién le dio, quién le dio el permiso a Silsa, que es una de sus empresas, para transportar gas LP? Ese es otro punto que se tiene que investigar. Bueno, pues es muy obvio quién. Transportadora Silsa SADCB tiene un permiso para el transporte de gas licuado de petróleo por medios distintos a ductos. Bueno, el permiso fue originalmente expedido el 18 de septiembre del 2006. Tiene una vigencia de 30 años a partir de la fecha de notificación del otorgamiento. Ajá. Es decir, que para 2036 lo pierde. Fue otorgado por la Comisión Reguladora de Energía, bajo las facultades que tiene para emitir permisos de transporte de gas LP bajo la legislación aplicable. Sería interesante ver si en ese momento sí cumplía TOMSA o Grupo Silsa con ello o hubo por ahí personajes de la CRE que actuaron por su interés personal, otorgando esos permisos. Fue durante el sexenio de Fox, cuando se firmó ese permiso, uno de los sexenios en donde comenzó el desastre petrolero y de combustibles en este país, por el desorden, la corrupción, la manipulación, el anteponer los intereses de los empresarios. ¿Se puede revocar ese permiso? Sí, el permiso puede ser revocado o caducarse bajo ciertas condiciones. Obviamente esto depende de la ley de hidrocarburos, de regulaciones complementarias, de las obligaciones específicas del permiso, algunas de las causas que permiten revocación o caducidad. ¿Cuáles son? Incumplimiento de normas oficiales mexicanas. Si el permisionario no cumple con las normas de seguridad ambientales, operación, transporte, mantenimiento, la autoridad puede sancionar y eventualmente revocar. No mantener seguros obligatorios vigentes. Ahí hay un tema, porque la autoridad en un principio dijo no tiene nada registrado con nosotros. La empresa dice que sí tiene, ¿no? Como tal.
La presidenta en la mañana señaló que sabía que sí tenían seguros, pero la autoridad del medio ambiente dijeron no tiene con nosotros nada registrados. No, ese es uno de los principales puntos que podrían invocarse para revocar su permiso, que no contaba con la póliza de seguro para responsabilidad civil y daño ambiental vigente al momento del accidente. Las violaciones operativas o condiciones de permiso también son otras causas, ¿no? Uso de unidades no aptas, falta de mantenimiento, operatividad insegura, rutas prohibitivas, incumplimientos técnicos. Todas esas violaciones pueden justificar una revocación. Obviamente está la caducidad por inactividad, está la falta de renovación o cumplimiento de requisitos legales en plazos estipulados. Y el estado actual o las posibilidades reales de revocación en el caso de Silsa, pues parten de lo que le digo, ¿no? De entrada, las autoridades de Comasea han afirmado que al menos para la unidad específica involucrada en la explosión, la empresa no tenía vigente el seguro obligatorio registrado ante ASEA. Esto es una causa. Incluso expertos consultados han señalado que aunque el permiso es por 30 años, no significa inmunidad, ¿eh? Si hay incumplimiento grave se puede revocar. Y tendrían que checar, porque para mí este caso tendría que quitarles la, la concesión. Tendrían que checarse los permisos, las pólizas de seguro, todas las condiciones de operación vinculadas con este permiso de Silsa. Si no cumple, perdón, se le tiene que revocar la concesión. O sea, hay una base legal suficientemente sólida para revocar el permiso de transporte de Silsa, al menos de la unidad involucrada o de la operación en ciertas rutas si se demuestra incumplimiento, ¿no? Ahora, se tiene que documentar claramente, por supuesto. No tiene que haber, porque va a haber una resistencia de la empresa, abogados, juicios, campañas mediáticas, todo, ¿no? Va a haber presión política, en fin, ¿no? Aquí el punto es que casos con víctimas es un daño visible y no se puede dejar esto, esto fuera de todo el alcance, ¿no? Lo cierto es que es un caso que duele mucho, esa es la verdad. No se trata de hacer drama, pero es la verdad. Duele y duele bastante y no puede quedar impune. Si el chofer tiene responsabilidad, que se le achaque. Pero insisto, se tiene que investigar muy a fondo, porque para mí la principal responsabilidad, y cada vez que pasa, y más videos que vemos, y más declaraciones, y más investigación sobre esta empresa, es esta empresa en general la responsable de que 8 personas por lo menos estén muertas y decenas vean su vida cambiar drásticamente por las quemaduras en su cuerpo. ¿Ustedes qué opinan? Pulgares arriba, déjeme su comentario, su punto de vista. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, déjeme peinarme bien, verdadero placer. Gracias. Nos vemos al ratito.